Bueno, pues vamos al ejemplo de suavización exponencial, recordando que esto de suavización exponencial es otra técnica para lo que es nuestra serie de tiempo y pues lo que va a tratar de igual manera, pues como dice ahí su nombre, suavizar los datos, eh, pues, marcando una visión global de los datos. ¿Sí? Evidentemente, pues nos va a servir para hacer pronósticos en un futuro reciente, actual, por así decirlo. Y el método dice, de suavización exponencial obtiene su nombre del hecho de que proporciona un promedio, un móvil con ponderación exponencial a través de la serie de tiempo. ¿Sí? Y pues esta es una ventaja con respecto a los pronósticos móvil. ¿Por qué? Porque evidentemente deja datos, no deja datos, bueno, tantos datos fuera. ¿Sí? Si tuviéramos todos la información, pues tan solo tal vez el primer dato o el último dato quedaría fuera por el hecho de que para obtener estos de suavización exponencial en la fórmula necesitamos el dato anterior y el dato actual. ¿Sí? Si no tenemos un dato anterior, pues con solo uno de los datos no podríamos calcularlo. Mientras que con promedios móviles, al momento de centrar y referente a la longitud que se analiza, pues pueden quedar años o datos fuera. En este caso, el promedio de su suavización exponencial no. Esa es una de las ventajas. Dice la suavización exponencial, los pesos asignados a los valores observados decrecen. El valor observado más reciente recibe el peso más alto, el valor observado más anterior, el peso más siguiente más alto y así sucesivamente. Bueno, entonces aquí evidentemente los datos más actuales son los que tienen mayor peso, por así decirlo, y sucesivamente los datos más anteriores los de menor peso. ¿Sí? Y aquí tenemos la formulita de lo que es para obtener los periodos de los datos de suavización exponencial, en el que I dice el valor de la serie suavizada exponencialmente que se calcula en el periodo I. EI menos 1 dice el valor de la serie suavizada exponencialmente que se calcula en el periodo I. Y valor observado de la serie de tiempo en el periodo I. W, peso subjetivo asignado o coeficiente de suavización exponencial, donde va a agarrar datos desde 0 hasta 1. Recuerden que este W es el peso subjetivo, que quiere decir que nosotros lo podemos asignar para poder realizar nuestro estudio. El, eh, el EI igual a, bueno, E1 igual a Y1, ¿sí? Que serían los datos o el año, por así decirlo en este caso. Si nosotros nos vamos al ejemplo, a nuestro ejemplo, pues bueno, fíjense, este es un ejemplo con estos datos que vienen aquí enseguida, que son las ventas de General Motors por año. Aquí viene desde el año 1975 al 1998 y las ventas son en millones de dólares, o sea, 6.6 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, bueno, si nosotros hacemos una suavización exponencial con un peso asignado de 0.25, recuerden que el peso nosotros lo podemos determinar, lo podemos proponer. En este caso se hacen dos estudios a 0.25, con un peso de 0.25 y con un peso de 0.50. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos, digamos, manualmente cada dato de la suavización exponencial? Como les decía, tenemos que tener datos, un dato anterior y un dato actual. En este caso, para obtener el 1975, pues no tenemos el dato anterior, porque no tendríamos que tener el 1974, las ventas de 1974, para obtener nuestro dato exponencial de este año 1975. Por consiguiente, para el año 1975 queda igual, ¿no? 6.6 millones, 6.6 millones y 6.6 millones. ¿Sí? Recuerden que vamos a calcular tan solo para poner un ejemplo del peso de 0.25, cómo se calcula, y luego nos vamos a Minitab para revisarlo. Bueno, ¿qué sí podemos calcular? A partir de 1936 en adelante, sí. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos en el año 1936 las ventas son de 8.6, ¿sí? Y fíjense, nuestro peso va a ser de 7.1. ¿Cómo calculamos ese 7.1? Fíjense, vamos a verlo. Si nos vamos a nuestro ejemplo, para calcular el año de 1976, bueno, dijimos que vamos a tener el peso es de 0.25, ¿sí? El dato de 1976, el dato de las ventas de 1976 es 8.6 millones, sería 0.25 por 8.6 millones, más, aquí está más, 1 menos el peso, que sería 1 menos 0.25, me da 0.75, aquí está. Y fíjense, este es el que tengo que tener el dato anterior.
El dato de 1975 de las ventas es 6.6 millones. Aquí está. Ok, ahí está. Realizando los cálculos nos da 7.10 millones. Entonces para 1976 nuestro dato de suavización exponencial es 7.1 millones. Aquí está. ¿Sí? Y así sucesivamente lo podemos ir realizando. ¿Sí? Sin ningún problema. Dirán ustedes, bueno, ¿cómo sería el Minitab? Ok, muy bien, vamos a hacerlo en Minitab. Recuerden que yo aquí ya tengo los datos. Estos son los ventas. Fíjense, son 24 datos y las ventas por año. Vamos viendo Minitab. Para pasar nuestros datos. Recuerden que pues, si ustedes tienen los datos y quieren pasarlo directamente a Minitab, lo pueden hacer. Nomás lo escriben ahí en la hoja de trabajo de Minitab y con eso lo pueden ir trabajando. Ok, muy bien. ¿Dónde se encuentra la suavización exponencial? O bueno, ¿qué ejemplos vamos a aplicar? Ok, lo que nos dice ahí en el libro. Vamos a calcular la suavización exponencial para un peso de 0.25 y para un peso de 0.50. Aquí es claro, que nosotros recuerden que podemos proponer varios pesos, ¿no? Pues dirán ustedes, no, pues yo voy a hacer el análisis a 0.70. Está bien, a 0.75, 80, a lo que ustedes quieran, está bien, ¿sí? Recuerden que los datos van a ser desde 0 a 1, los datos que pueden proponer. En este caso, de 0.25, 0.50 es lo que vamos a analizar. Ok, entonces nos vamos a ir a estadística, series de tiempo, suavización exponencial simple, ¿sí? A estadística, serie de tiempo, suavización exponencial simple, damos clic. Y aquí vamos a poner la variable, en este caso las ventas, ¿sí? Son las que se van a proponer ahí. Y vamos a utilizar un peso, en este caso de 0.25. Aquí el tiempo, bueno, lo podemos poner, bueno, eso lo vamos a poner en la gráfica, ¿sí? Y opciones. Aquí en opciones, dice utilizar promedio de las primeras opciones de K, vamos a ponerle 1, aquí para que ponga cada dato, ¿sí? Y no haga un promedio de los 6 datos, que ponga cada dato, muy importante. Aquí hay que ponerle 1 siempre, aceptar. El almacenamiento, vamos a decirle que los datos suavizados nos los almacene, ¿sí? Para que nos los muestre. La gráfica, así está bien. Los resultados, pues también así está bien. Y pues ya, muy importante, hago hincapié en este dato de la asociación exponencial individual, poner lo que sería K igual a 1, para que nos muestre cada dato. Y pues ya nada más nos queda aceptar. Y aquí nos va a arrojar nuestro gráfico. Y recuerden, también muestra el mape y los datos. Fíjense, aquí los datos que nos está mostrando, pues contrapone lo que es las ventas reales con referente a la suavización de un alfa de 0.25 o un peso de 0.25, ¿sí? Y nos muestra ahí en rojito cómo hace la fluctuación o cómo hace el apego, por así decirlo, el ajuste a lo que es lo real. El mape, recuerden que nos muestra lo que es el error porcentual absoluto medio y que mientras menor va a ser mejor. Si estamos contraponiendo varios pesos, pues el mape que nos muestre menor valor es el ideal. ¿Sí? El ideal, por aquí voy a poner nuestro gráfico. Y fíjense, en esta suavización exponencial aquí lo voy a poner a 0.25. A 0.25 nos da estos valores, fíjense, 6.6, 7.1, 7.6, se fijan en lo referente a esto, 6.6, 7.1, 7.6, pues son los datos que se muestran en la tabla, ¿no? Los datos que se muestran aquí en nuestro folleto. ¿Sí? Y vean ustedes, bueno, falta realizar otra suavización exponencial. ¿A cuánto? A 0.50. Vamos a hacerlo. Le doy control E para que nos muestre otra vez los datos. Y pues para no ir a estar buscando, recuerden que era estadística, series de tiempo y suavización exponencial. Y aquí nos dan nuestros datos. Aquí pues ya automáticamente ya está configurado todo. Pues ya nomás sería ponerle el 0.50, que es lo que quiere que analicemos a 0.50. Y pues le damos a aceptar, nos arroja nuestro gráfico de igual manera y nos arroja nuestra suavización exponencial, recuerden, a 0.50.
Y fíjense, aquí están los datos de la tabla, deben de ser igual a los que vienen ahí en el ejemplo, ¿no? Del libro. 6.6, 7.6, 8.35, 6.6, 7. Continuamos. Aquí al momento de sacar la suavización exponencial para con una suavización exponencial con una de 0.50, un alfa de 0.50, aquí le pone Minitab. Recuerden que vamos a tener la medida de exactitud MAPE, que nos va a demostrar a nosotros, mientras más bajo, más ajustado va a ser nuestro gráfico y más, por eso podemos predecir nosotros. Evidentemente, si se fijan, aquí tenemos la medida de exactitud del MAPE y si se fijan, es menor a la que nos muestra la asociación con la suavización exponencial de 0.25. ¿Sí? Fíjense, de hecho, inclusive en la gráfica, pues es más, ¿cómo se llama? Se comporta muy similar, ¿no? A lo real. Y recuerden que aquí podemos poner los datos, pues para que, bueno, tome lo que serían la columna, la, el eje Y, el eje X, perdón, los datos que corresponden, en este caso, pues serían los años, ¿no? Vamos a ponerlo, los años, para que se ajuste la gráfica y que se vea más claramente. De hecho, de las dos vamos a ponerle en años. Y aceptar. Y se fijan, ahí pues ya más, se parece aún más todavía lo que sería de 0.5, ¿sí? Entonces, fíjense, pues entonces, de hecho, automáticamente ya sabemos cuál es la que se ajusta más o la que puede predecir de mejor manera, pues lo que ocurre en nuestro proceso. ¿Cuál es? Pues bueno, esta de 0.5. Algo a destacar en de suavización exponencial, que nos muestra aquí Minitab, si lo damos control E para irnos a nuestros datos, es el aritma óptimo. ¿Qué quiere decir este aritma óptimo? Que nos va a decir automáticamente, Minitab va a sacar automáticamente cuál es el peso que nosotros podemos, el peso ideal, ¿sí? El valor del peso ideal. Entonces le vamos a dar a aceptar, automáticamente Minitab lo va a calcular. Fíjense cuál es para este proceso. W debería ser igual a 1.1761, que es el ideal, fíjense. Se acopla perfectamente a lo que es los valores, ¿sí? Pues bueno, ahí como dato extra, ¿no? Y pues bueno, algo que podemos analizar, como siempre, es en estadística, todo lo que serían la serie de tiempo y los gráficos simultáneos, en este caso los gráficos múltiples. Vamos a poner en estos gráficos múltiples las ventas reales, la asociación a punto 25, la asociación a punto 50. Vamos a ponerle el tiempo, en este caso el tiempo, en sello. Vamos a ponerle los años para que nos muestren el eje X. Y pues así nada más. Vamos a aceptar. Y aquí nos muestra ya nuestro gráfico con los tres datos de las ventas reales, la asociación a punto 25 y la asociación a punto 50. Y se fijan, es claro que la de punto 25 pues es más apegada a lo real. Y es la que deberíamos de elegir. ¿Sí? Claro está que, como les digo, Minitab, pues inclusive en este otro gráfico que veíamos, asignó cuál sería el peso ideal para que se parezca lo más parecido a lo real, ¿no? Bueno, pues este es el tema de suavización exponencial, fue el tema de suavización exponencial.